Dios les bendiga, que la gracia y el amor de Dios esté en sus corazones. Estamos en su programa Una Vida con Propósito y en esta oportunidad quiero compartir una porción de las Escrituras que está en Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56 y nos enseña la palabra del Señor. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, de los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Aquí la palabra del Señor nos dice en el versículo 51 que cuando se cumplió el tiempo en el cual sabemos que Jesús anunciaba su muerte, lo que él iba a padecer y todo según lo decía el Antiguo Testamento, lo decían las Escrituras, y ya venía ese cumplimiento del tiempo para él poder ser recibido arriba. Pero dice que él tenía que ir a Jerusalén y entonces el Señor envió mensajeros delante de él para que le prepararan el camino, y en este momento ellos entraron en una aldea de los samaritanos para poderles, pues, valga la redundancia, preparar el lugar, preparar el sitio para que Jesús pudiera pasar por allí. Mas en esa aldea, en ese sitio no la recibieron porque su aspecto dice que era como ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo y los consumamos? Y esto impactó en gran manera al Señor, porque Él vio la actitud que estaban tomando los discípulos al expresar todas estas cosas. Y el Señor viéndolos, Él se volteó, los vio Él dice la palabra que Él los reprendió. Y Él les dice: bueno, pero ¿vosotros de qué espíritu sois? Vosotros sois enseñados de esa manera. Eso es lo que yo les he hablado a través de la Escritura. Ustedes conocieron en la Escritura esa manera de lo que era la predicación del Evangelio o la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, y que ustedes como administradores de esa multiforme gracia de Dios tienen que hacerla vigente aquí en la tierra, tienen que manifestarla. Entonces el Señor los sorprendió al Señor y el Señor los reprendió. Una de las cosas que nos dice la palabra del Señor es que Dios es amor y el mayor fruto de los espíritus es el amor. Así lo dice la palabra de Dios. Los discípulos, vemos aquí en la palabra del Señor, o si leemos los versículos anteriores o capítulos anteriores, Jesús venía haciendo bienes, sanando, dice la palabra del Señor, estaba trayendo libertad, venía de darle libertad al gadareno, venía de sanar a muchas otras personas. Y entonces los discípulos venían tal vez con esa fe elevada, con esa fe, venían muy fortalecidos en la fe, venían, que traspasaban, que cambiaban los montes, que hacían muchas cosas. Pero dice la palabra del Señor que nuestra fe debe ser fundada por el amor. En ese momento, pues, ellos les olvidó todo lo que Dios les había estado hablando, del amor, de lo que era predicar el Evangelio a toda criatura, como dice la palabra, y que todo aquel que crea, pues sea salva. Y la palabra del Señor nos enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios y nos dice que si yo tengo fe para trasladar los montes de un lugar a otro y hacer esto y hacer aquello por medio de todo de la fe, pero si no tengo amor, dice la palabra que vengo a ser como címbalo que retiñe o resuena. Cuando nosotros vemos en la palabra del Señor en Miqueas capítulo 6, versículo 6 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti solamente: hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí el Señor nos está diciendo lo que Él está demandando de cada uno de nosotros, lo que el Señor nos pide como hijos suyos, como siervos del Señor, y está diciendo con qué nosotros podemos presentarnos ante el Señor,
con muchísimos sacrificios, con miles de carneros, con una ofrenda muy grande para el Señor delante de Él. Y el Señor nos está diciendo que hay cosas más allá de esas que usted y yo podamos ofrecerle, que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Y Él nos la señala allí en el versículo 8 y dice que el Señor ha declarado lo que es bueno y lo que está pidiendo de nosotros. Y dice hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Cuando dice hacer justicia, a veces el ser humano piensa que hacer justicia o mezcla la justicia divina cuando Él hace una justicia y a veces esa justicia la espiritualiza, pero esa justicia no va enmarcada de lo que es la bondad del Señor o no va enmarcada de lo que es el amor, la misericordia de Dios. Entonces el hombre trata de salirse de ese amor, de esa misericordia del Señor y hacer justicia por sus propios medios y a veces espiritualiza esa justicia cuando el Señor le dice que la justicia de Dios es basada en el amor, en la bondad y en la misericordia. Y otra de las cosas que el Señor le dice es amar la misericordia. Y esta es una palabra muy profunda. Cuando dice amar la misericordia quiere decir que tú y yo tenemos que amar esta misericordia. ¿Y cuál es la misericordia? La misericordia es atender al huérfano, atender a la viuda, ir más allá. Dice la palabra, si alguien te hace mal, dice tú, con el bien vences el mal. Y entonces allí está hablando de que tú y yo tenemos que amar la misericordia, amar al prójimo. Dice, y humillarnos ante nuestro Dios. Es decir nosotros menguar, como dice la palabra, para que Cristo crezca en cada uno de nosotros. Y decir, Señor, tu voluntad es más grande que mi voluntad o lo que yo pueda pensar o lo que yo pueda hacer. Vemos en un pasaje de las Escrituras que los discípulos se peleaban entre sí mismos y decían, Señor, ¿quién es el mayor? Porque ellos estaban midiendo su grado espiritual, era tal vez por la fe que tenían y tal vez pudo haber dicho, bueno, pero yo hago más milagros que el otro y tal vez yo predico la palabra más bonito que el otro y yo puedo hacer esto, lo que no puedo hacer el otro. Y ellos se estaban midiendo, o yo he estado más tiempo con el Señor de lo que pudo haber estado tal vez el otro. Y ellos estaban en esa controversia y el Señor les llamó la atención y el Señor les dice, bueno, pero ¿qué es lo que vosotros estáis pensando? ¿Qué es lo que vosotros estáis diciendo entre ustedes mismos? ¿Por qué están peleando de que quieren ser el más grande? Cuando la palabra del Señor dice que el que quiera ser el más grande entre vosotros sea el más pequeño, y el Señor llama a un niño y le dice, el que quiera ser más grande arriba en el cielo, hágase como uno de estos niños, hágase como uno de ellos, en el cual no hay maldad, en el cual ellos hay perdón, en el cual ellos usted ve peleando un niño y al ratico los podemos ver que están otra vez de la mano, están otra vez abrazados, porque la misericordia está enmarcado todavía en ellos, donde ellos actúan en esa bondad. Algunos niños actúan en esa bondad y su corazón todavía es un corazón que está sano delante del Señor, de hacer las cosas por sus propias justicias. Dice la palabra del Señor, mas el más grande arriba es aquel que se humilla, es aquel que muestra amor, es aquel que muestra la misericordia, así como Dios nos ha amado de tal manera, dice la palabra, que nosotros también tenemos que amar a otras personas. Entonces vemos que a través de la palabra de Dios, Dios no hace acepción de personas. Dice la palabra de Dios que Dios está abierto en su misericordia para todo aquel que pueda acercarse a Él. Dice la palabra que Él hace salir el sol sobre justos e injustos, porque Dios es un Dios grande y maravilloso. Entonces dice la palabra que muchos se justificaban a sí mismos por las cosas que ellos hacían. Y entonces dice la palabra del Señor que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y el Señor les dice, yo no los conozco, hacedores de maldad, porque tuve sed, no me diste de beber, tuve hambre, no me diste de comer. Y ellos le dijeron, Señor, pero si profetizamos en tu nombre, hicimos esto, hicimos aquello. Y bueno, pudieron ofrecer muchísimas cosas para el Señor en el servicio, pero le faltó algo, que era el amor. Entonces el Señor les dijo, yo estuve desnudo y no me visitaste, estuve sediento y no me diste de beber, estuve hambriento, no me diste de comer. Entonces el Señor les dice a ellos, no os conozco.
cuando ellos se justificaban ante sí mismos y decían, Señor, pero hicimos esto, hicimos aquello. Se presentaron tal vez al Señor con muchísimas carneros, con muchísimos becerros, como dice la palabra del Señor, muchísimas cosas, pero el Señor dice que Él lo que está esperando de ti y de mí es que amemos la misericordia, es que caminemos en la justicia de Dios, basada en bondad, basada en amor, y que nos humillemos ante nuestro Dios. Recordemos que la palabra de Dios dice que también habían 2 hombres que se presentaron delante del Señor y uno sacó todo lo que él hacía. Y Señor, yo ayuno, yo diezmo, yo hago esto, Señor, yo soy perfecto en todos los ámbitos, Señor, pero este que está aquí. Y dice la palabra que el que estaba allí arrepentido, ese que salió justificado antes que el otro, porque creía que se había ganado todo el cielo y se había ganado todo con todas las cosas que él había hecho en lo personal, mas se había olvidado de lo que era hacer la misericordia. Entonces el Señor les dice en este pasaje, cuando ellos le dijeron, Señor, si quieren mandamos fuego para que los consuma, y el Señor los reprende y le dice, pero ¿ustedes de qué espíritu son? Si eso no es lo que yo los he enseñado. Dice la palabra del Señor, y Dios nos habla de un ministerio, y es el ministerio de la reconciliación, en el cual dice la palabra que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que ni tú ni yo podemos medir a las personas y podamos decir, este sí se merece la salvación o aquel no se merece, porque todo eso viene de parte del Señor. Pero nosotros debemos de cuidarnos de a veces caer en esa acepción de personas. La palabra de Dios dice, si amamos a los que nos aman, lo mismo hacen los publicanos, pero si amamos a nuestro enemigo, dice, entonces damos testimonio de que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces cuando vemos que Dios, dice la Biblia, que Él sacará de lo vil y menospreciado para avergonzar a muchos sabios, está hablando a aquellos que creen que tienen toda la salvación, que creen que tienen todo el cielo ganado y que son muy grandes, tal vez por las obras o por las cosas que han hecho. La palabra de Dios dice que por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuántas personas tal vez en esta tierra pueden gloriarse y decir, aquella persona que va allá está así porque yo la ayudé, aquella persona está así porque yo le tendí la mano, pero se están justificando a sí mismos y no están haciendo las cosas para el Señor? Por eso la palabra de Dios dice que lo que tú y yo hagamos para alguien, dice que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Y Pablo fue salvo como un hombre que venía siendo transgresor, que venía matando a los mismos discípulos, y Dios lo llamó a él. Dice él mismo, aunque no era merecedor, dice el mismo apóstol Pablo, aunque dicen que soy el más pequeño de los apóstoles y entré como un abortivo, aunque no me merecía, pero la gracia de Dios y el amor de Dios y el favor de Dios lo arropó. Y entonces el Señor dice que el Señor a veces saca de lo vil y menospreciado porque es por la gracia de Dios, porque es el amor de Dios, que ese favor que ha sido para con los hombres, que ha sido para contigo y que ha sido para conmigo. Tú ni yo éramos merecedores, pero la Biblia nos dice que por su infinito amor con el cual Dios nos llamó, no solamente nos llamó, sino que también nos justificó y también nos glorificó, dice la palabra del Señor, por su infinito amor y por su infinita misericordia. Entonces, por gracia, esa gracia somos salvos, pero que tú y yo podamos permanecer en esa gracia basada en estas cosas que pide el Señor de nosotros, que nos enseña Miqueas capítulo 6, versículo 8. Y vemos en la palabra de Dios la importancia de esto, cuando Pablo oraba en las diferentes cartas a la iglesia, donde decía que la gracia y la paz de Dios sean multiplicados, que ustedes nunca se aparten de esa gracia, es decir, de ese favor que Dios les ha dado y que es inmerecido, el cual nos llamó a cada uno de nosotros. Y por eso cuando vemos tan importante que es ese favor en el cual tú y yo tenemos que permanecer, y dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 22, versículo 21, el último versículo de Apocalipsis, ahí Juan expresa, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Está hablando de la importancia de que tú y yo podamos permanecer en esa gracia, pero para permanecer en esa gracia tenemos que ofrecer esos sacrificios que dice la palabra del Señor en Miqueas, de amar la misericordia, de humillarnos ante nuestro Dios y andar en la justicia divina, en la justicia que viene de parte del Señor, que va acompañada de amor, misericordia y bondad. Eso nos enseña la palabra del Señor en este momento. Damos gracias a Dios por ese llamado que Dios hizo a nuestras vidas, a que nosotros permanezcamos cada día más y más en Él. Y aquí, como nos dice la porción de las Escrituras, el que quiera ser más grande en el reino de los cielos es el que tiene que constituirse
amigo que tiene que constituirse aquí en esta tierra, el más pequeño. Y Jesús lo demostró cuando Jesús lava los pies de los discípulos. Y ellos se quedaron impactados diciendo, Señor, si tú, Dios, tú nos vas a lavar los pies. Y el Señor les dijo, sí, es necesario para que vosotros aprendáis cada uno de nosotros. ¿Y por qué los pies? Porque los pies en aquel tiempo ellos caminaban en el desierto y andaban en sandalias y los pies estaban sucios. Y el Señor los estaba limpiando, porque el Señor limpia en esa gracia, en ese amor, ese favor inmerecido. Dios limpia nuestros corazones, Dios limpia tal vez la suciedad que pueda haber en cada uno de nosotros, porque el deseo del Señor es que tú y yo seamos emblanquecidos, que seamos limpios, que seamos purificados, como dice la gracia del Señor. Y Dios limpia nuestras vidas y Dios limpia nuestros corazones. Qué hermoso es nuestro Dios y la obra perfecta que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Dios les bendiga grandemente.